bien importantes de comprender bien y sobre todo ver cómo se ha desarrollado el país en estos dos temas. Ay, ¿dónde está? Ahí está. Bueno, la agenda de hoy es, vamos a revisar de qué depende el crecimiento económico, cómo ha sido ese crecimiento económico en Chile y el mundo en los últimos 40 años, también cómo se ha comportado el ingreso per cápita, que es una consecuencia y es lo que mide finalmente el nivel de vida de las personas, la inversión propiamente tal y finalmente una mirada hacia el futuro, es decir, lo que se conoce como PIB tendencial, que es la capacidad de crecimiento e inversión en los años que vienen en Chile. Bueno, primero repasar un poco de qué estamos hablando para dejar bien claro las anclas que tenemos que revisar. Lo primero es que el crecimiento económico no es una maravilla, digamos, un milagro, sino que depende de tres cosas en particular. Específicamente depende del aumento del capital físico e intangible. Esto es, por ejemplo, las fábricas, los software, desarrollo de investigación y desarrollo, por ejemplo. Eso es capital físico e intangible. También depende del aumento del capital humano, o sea, nosotros, nuestro nivel educacional, nuestra productividad, y depende de la tecnología. En el caso de tecnología es, por ejemplo, si una tecnología nueva hace que una máquina en vez de producir 1000 por hora produzca 1500 por hora, bueno, esa misma máquina tiene una productividad más alta. En el caso del capital humano pasa algo similar. Mientras más estudiamos, la universidad, un diplomado, un magíster, un doctorado, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la capacitación laboral, implica que producimos más por hora con más educación que con menos. Y eso obviamente aporta al crecimiento. El capital físico intangible es el que corresponde a la inversión de las empresas. Son las empresas las que invierten en este tipo de activos, capital físico intangible, que a su vez produce bienes y servicios. El capital humano depende del crecimiento de la población, es decir, no da lo mismo, por ejemplo, el caso chino en este instante que a partir de abril de este año, China empezó a decrecer su población, con lo cual sus posibilidades de mayor crecimiento económico hacia el futuro son menores, ya solamente por el hecho de que la población esté decreciendo, y ellos prácticamente no tienen inmigración. Y también, por cierto, depende de la educación, no solamente de la cantidad de personas, sino que también de qué tan educadas son, de modo de producir más y mejor. Eso se conoce como productividad, o sea, la productividad del trabajador, lo que hemos escuchado muchas veces en el trabajo, en Chile, por ejemplo, hay mucho eh, break, ¿ah? El coffee break, la conversación, todo lo que es pérdida de tiempo y que deja uno de producir. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Estados Unidos, por ejemplo, en San Francisco, en California, en BHP. BHP es la compañía minera más grande del mundo, que es la dueña en Chile de Escondida y otras minas, pero Escondida, que es la mina de cobre más grande del mundo. Bueno, cuando trabajaba allá, entramos a las 8 de la mañana, 12:30 lunch, almuerzo, no más de 45 minutos, y a las 5 de la tarde se producía un tráfico gigantesco en los ascensores, todo el mundo saliendo. O sea, nadie se quedaba después de las 5. Y eso hasta el día de hoy. Y era muy raro, o sea, si alguien se quedaba después de las 5, es no por eficiente, sino por ineficiente, porque no había sido capaz de hacer en las 8 horas lo que se suponía que debía hacer y tenía que hacer más tiempo. Bueno, la tecnología es lo que permite aumentar la productividad por trabajador. En el caso, por ejemplo, actual, el gran descubrimiento de ChatGPT, que comenzó en noviembre del año pasado, y que está aumentando la productividad por persona de manera impresionante. O sea, muchas tareas que antes había que hacerlas con mucho tiempo de preparación, muchos datos, hoy día con ChatGPT se hacen en un minuto o menos. Un ejemplo, el caso de los abogados, por ejemplo. Los abogados para construir un caso tienen que revisar una serie de leyes, una serie de pronunciamientos de las cortes previas, qué sentenciaron, qué argumentos usaron. Bueno, todo eso implica una investigación larga, digamos.
Bueno, hoy día uno le pregunta a ChatGPT y en menos de un milisegundo está la respuesta. Entonces es tremendamente eficiente. También en el caso de doctores. Los doctores están usando masivamente ChatGPT porque ayuda a hacer diagnóstico, porque tiene la base de datos de casos similares en todo el mundo y eso permite tener una precisión en el diagnóstico mucho mayor que la que era posible antes de la inteligencia artificial. Y lo mismo con la productividad del capital físico, como explicaba recién, la maquinaria, las plantas, la tecnología de producción, al avanzar, hace que el mismo capital produzca más por hora. El otro punto es que la inversión, ¿de dónde viene la inversión? ¿Cómo es posible, cómo se produce el mecanismo por el cual las empresas invierten? Es el ahorro. En el caso chileno, por ejemplo, una gran fuente de ahorro en los últimos 40 años fueron los fondos de pensiones, porque ese 10% que cotiza uno todos los meses sobre su remuneración es un capital que la administradora de fondos de pensiones, la AFP, toma y lo invierte de inmediato. Y eso está invertido en aeropuertos, en carreteras, en fábricas, en todo tipo de actividades económicas en el país, con un capital que es el propio nuestro, ¿ya? Pero es el ahorro. O sea, el ahorro es todo lo que uno sacrifica de consumo presente para aumentar el consumo futuro. Y para aumentar ese consumo futuro, ese ahorro se transforma en inversión que tiene una rentabilidad, con lo cual ese ahorro va aumentando en el tiempo. Y desde luego, a mayor tasa de ahorro, mayor inversión. Y por otra parte, otra mirada es que, eh, ¿quiénes ahorran? Ahorran por nosotros las personas, también ahorran las empresas. Las empresas ahorran, por ejemplo, cuando dedican utilidades a reinvertirlas. O sea, en vez de sacar las utilidades de la empresa y gastarlas en viajes, en lo que fuera, se vuelven a invertir en la compañía para aumentar la inversión y el crecimiento. Y el gobierno que también tiene la posibilidad de ahorrar en la medida en que su gasto sea inferior a sus ingresos, que son básicamente los impuestos. Pero sabemos que el gobierno en este sentido no aporta, sino que tiene un déficit fiscal que hace que desahorre. Y también hay un cuarto elemento, que es el que se conoce como ahorro externo, y que corresponde a la inversión extranjera. O sea, no solamente invertimos los chilenos, sino que también los extranjeros en Chile. Eso también es ahorro, se llama ahorro externo. Y también la deuda externa. O sea, el país, las empresas privadas, por ejemplo, emiten un bono en Nueva York para aumentar su capacidad de inversión. Ese dinero que viene de afuera también envía deuda, también es parte del ahorro externo, o sea, de capitales extranjeros que posibilitan inversión dentro del territorio nacional. Bueno, estos son los pilares, las bases. Entonces veamos este crecimiento económico, cómo se ha comportado en los últimos tiempos. Aquí les muestro desde el año 1986, y elegí ese año porque la reforma económica en Chile, después del desastre de la Unión Popular y las décadas anteriores que tenían un país tremendamente empobrecido, esa reforma económica partió del año 75 y tomó bastante tiempo en que se afincara y cambiara estructuras muy acostumbradas que teníamos los chilenos. Y en este año parte el crecimiento probablemente tal. Y podemos observar que durante 13 años, entre 1986 y 1988, perdón, 1998, o sea, 13 años, el país creció a una tasa anual del 7%. Por aquí recuerdo a Franklin, el gran genio, que él comentaba que la maravilla del interés compuesto, es decir, cuando uno crece al 7% un año, al siguiente año, y parte, por ejemplo, base 100, entonces al siguiente año, si creció 7%, 100 se transforma en 107. Pero al segundo año, si vuelve a crecer 7%, ese 7% ya no se calcula sobre 100, sino que sobre 107. Y se empieza a componer el interés compuesto. Y eso acelera el crecimiento y hace que sea un crecimiento de tipo exponencial y no lineal. Ese es el primer punto. O sea, para que tengamos una idea, al 7%, lo que sea se duplica
en 10 años. Es matemática. O sea, una torta 100, si crece al 7% anual, en 10 años se duplica. En 20 años se cuadruplica, en 30 años se octuplica. El segundo punto es que durante ese periodo, en todo ese periodo, el mundo, pues siempre es bueno compararse con, o sea, no basta con dar el valor de uno, sino que también compararse cómo está uno respecto a los demás. El promedio de crecimiento mundial fue muy por debajo del chileno, en todo ese periodo. Ahí como ustedes pueden ver, hay una caída importante el año 1999, que crecimos, nada, fue levemente negativo, que fue la crisis asiática. Después se recupera y seguimos creciendo por encima del mundo, pero a una tasa mucho más baja. Entre 1999 y 2013, un periodo de 15 años, una década y media, crecimos al 4,2%. Al 4,2%, la torta se duplica aproximadamente en 20 años. Entonces ya, es bastante más complicado. Y después, en el periodo que más cercano a la actualidad, entre 2014 y 2023, el crecimiento ha sido 2% anual. Este 2% anual es relevante entenderlo porque implica que si la población crece, como efectivamente ocurre en Chile, crece perdón, al 1,5%, entonces el ingreso per cápita no crece prácticamente nada. O sea, llevamos 10 años con un crecimiento de riqueza cero. Aquí hay un zoom del último periodo, es decir, entre 2014 y 2023, en el cual podemos observar que ya Chile crece por debajo del mundo. El mundo está creciendo en los primeros años al 3% y Chile está creciendo al 2%. Y como todos los países del mundo, tiene esta fuerte caída en 2020 por la pandemia y la fuerte recuperación por la misma razón en 2021. Pero rápidamente volvemos al 2% anual, que es lo que ha crecido también en los últimos 3 años. Entonces, para poner esto en contexto, veamos el ingreso per cápita. Entonces, en los mismos periodos de tiempo, para poder comparar, entre 1986 y 1998, el mismo periodo de 13 años que vimos recién, el ingreso per cápita de Chile creció 3,6 veces, porque estábamos creciendo 7%. Como les comenté, se duplica muy rápidamente. Y ese ingreso per cápita estaba por debajo del mundo. O sea, Chile partió en esa época de una condición muy pobre. Hay que recordar que en ese momento el 50% de la población chilena era pobre, el 50%. O sea, el 50% de las personas estaban fuera del barco del desarrollo, sin oportunidades, sin estudiar, sin universidades, sin posibilidades de surgir. Y esto, a medida que el país crece y el ingreso per cápita crece 3,6 veces en 13 años, abre las oportunidades de crecimiento para todas las personas. Y la pobreza se desploma. Como ustedes saben, el último dato es que la pobreza en Chile está en torno al 8%. O sea, pasamos de 50% de la población fuera del Banco de Desarrollo a 8%. Otros países la han multiplicado, como por ejemplo Argentina. Argentina hoy día tiene un 45% de pobreza y cada vez peor. Después, en el periodo entre 1999 y 2013, es decir, un periodo de 15 años, el ingreso per cápita prácticamente se triplica. Este es el periodo que crecimos el 4,2%. Y ya a partir del año 2004 aproximadamente, el ingreso per cápita de Chile supera al ingreso per cápita promedio mundial. Y de ahí se dispara. Esta es la curva que muestra el impresionante desarrollo del país, los famosos 30 años, que tanto critica. ¿Y qué pasa con el ingreso per cápita? Como les comentaba recién, a partir del año 2013, en el periodo 2014-2023, esto es la última década, el crecimiento del ingreso per cápita es exactamente igual a 0. Son datos oficiales del Banco Central. O sea, el país en los últimos 10 años no ha crecido absolutamente nada. Y el mundo ha seguido creciendo. Está a punto de alcanzarlo. Entonces, que hay una reversión concreta, real, dramática, de un país que estaba creciendo muy por encima del mundo
a un momento en el cual el mundo está a punto de alcanzarnos de nuevo y quedarnos estancados. Este crecimiento cero, haciendo un zoom, en este último periodo 2013-2023, aquí lo pueden ver, el ingreso per cápita cae en los años 2014, 2015, 2016, se recupera algo el 2018, vuelve a caer el 2020 por el tema de la pandemia, se recupera, y nuevamente vuelve a los niveles del año 2013. Hoy día tenemos, el ingreso de Chile es igual al que teníamos el 2013, hace 10 años, no ha crecido nada. De hecho, el estallido que conocimos el año 2019, mi impresión es que tiene un componente muy importante que lo explica, basado en el tema económico, del ingreso per cápita. Porque tal como vimos recién, y vuelvo a mostrarlo, los chilenos estamos acostumbrados a un país que no solamente crecía por encima del mundo, sino que crecía fuertemente y duplicaba su ingreso muy rápido, con lo cual las personas, las expectativas que tenían, por ejemplo, en 2012, 2013, era que podían seguir gastando, podían seguir invirtiendo en educación, podían seguir comprando un departamento, podían seguir cambiando el auto, podían continuar tomando vacaciones fuera de Chile o dentro de Chile, y siguieron gastando. Y no se dieron cuenta que el ingreso se había estancado y las oportunidades se habían truncado, se habían frustrado. Entonces, claro, llegó el 2019, 5 o 6 años después, desde 2013, y se encontraron con expectativas que tenían que no estaban cumplidas. Y el nivel de gasto sí había aumentado, con lo cual se produjo una diferencia gigantesca entre la expectativa y la realidad. Eso no justifica todo lo que pasó en 2019, pero sin duda que el argumento al revés. O sea, si Chile hubiese seguido creciendo, como estaba haciendo hasta 2013, dudo que hubiera habido un estallido, porque no habría habido diferencia entre la expectativa y la realidad. Dudo. Bueno, ¿y qué pasó con la inversión? Porque, como vimos al principio, para que el país crezca, y en realidad, no solamente que el país crezca, nosotros mismos. El crecimiento, hay que pensar que la macroeconomía, la economía del país, es la suma de todos nosotros. Entonces, si nosotros no estamos invirtiendo en nosotros mismos, tampoco eso se refleja a nivel país. Y a nivel personal, por ejemplo, las personas tratan de invertir especialmente en educación. Es la gran inversión que tenemos como personas y que es la que nos da justamente la rentabilidad. Ese crecimiento nos permite acceder a oportunidades laborales mejor pagadas, de manera que nuestro estándar de vida puede aumentar. O sea, sin educación es imposible. Entonces, las personas, nuestra principal inversión es precisamente en la educación. Y eso finalmente se traduce en que el país, como un todo, crece, junto con las empresas. Entonces, ¿qué ha pasado con la inversión? En este mismo periodo, de 1986 hasta ahora, eh, al comienzo, entre 1986 y, bueno, lo mismo que vimos recién, a 1999, al principio, la inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto, les recuerdo que el PIB famoso, el Producto Interno Bruto, es el total de la producción generada internamente en Chile por parte de los chilenos y los inmigrantes que viven en Chile. O sea, es nuestra capacidad total de producción anual, eso es el PIB. Entonces, una manera de ver el comportamiento de la inversión o de cualquier otra variable es ver qué ha sucedido con la inversión como porcentaje de toda la producción de un año. Intuitivamente, mientras más inversión haya como porcentaje del Producto Interno Bruto, mayor va a ser la capacidad de crecimiento. Igual que al caso de uno, o sea, mientras más uno invierte en educación, más posibilidades tiene de acceder a mejores trabajos que aumenten la remuneración. Entonces, al comienzo de este periodo, la tasa de inversión en Chile era bastante baja. En 1986 estamos hablando de 17% del PIB. Empieza a subir rápidamente, siempre por debajo del mundo, hasta que cruza el mundo en 1992 y llegamos a un pic histórico que ocurrió en el año 1997 con casi un 29%, o sea, casi el 30% de la producción del año se invertía.
o reinvertido. En los años siguientes seguimos muy parecido al mundo, en torno al 22-23% del PIB, hasta llegar al periodo que estamos considerando ahora, que es 2013 en adelante, en el cual nuevamente la tasa de inversión de Chile cae por debajo de la del mundo. Y eso explica también lo que estamos viendo recién, que el crecimiento chileno económico está por debajo del crecimiento mundial. Y la causa de eso es justamente la inversión. La inversión está por debajo del mundo. Si vemos acá un zoom del último periodo, para entenderlo mejor, efectivamente la inversión se desploma. El año 2012 tuvimos una inversión sobre el producto de casi 27%, y hoy día estamos en niveles de 22%. O sea, hubo una caída gigantesca de 5 puntos porcentuales en la inversión sobre el producto chileno en este periodo. Y como comentamos recién, se ve claramente cómo el mundo sigue invirtiendo como porcentaje del Producto Mundial por encima de Chile. Y la mirada de futuro es, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Cómo podemos volver a crecer? Y qué variables qué teclas hay que tocar. Entonces, para eso nos ayuda a entender lo que es lo que se denomina el PIB tendencial. El PIB tendencial es una estimación que en el caso chileno la hace un grupo de economistas de mucho prestigio. Todos los años se reúnen y consideran todas las variables que tienen que ver, como comentamos al principio, las dos variables clave: la inversión de las empresas y el capital humano, o sea, la educación y la cantidad de trabajadores. Entonces, según esas variables, se estima cuál es la capacidad máxima de crecimiento de largo plazo que tiene el país, con su actual capacidad educativa y con su actual capacidad de generación de inversión. Bueno, lamentablemente la película no es muy halagüeña, porque como ustedes pueden ver, hay tres escenarios acá: el pesimista, el base y el optimista. Y aún el optimista, que es la línea verde, habla de un 2% de capacidad máxima de crecimiento anual hacia el futuro. Y en el caso pesimista estamos hablando de 1,5%. Y el caso base también, 1,5%, es prácticamente igual que el pesimista. Entonces, cuando nuestra capacidad de crecimiento está disminuida a 1,5% anual, ni siquiera somos capaces de cubrir el crecimiento de la población, que también es 1,5%. O sea, esto dice en la práctica que si no hacemos nada, el ingreso per cápita de Chile va a seguir creciendo nada por los próximos 10, 15 años. Entonces, este es el punto en el cual tenemos que cuestionarnos. O sea, sabemos cómo crecer porque ya lo hicimos. O sea, esto no es como un caso de su desarrollo en el cual no ha habido nunca una experiencia de desarrollo. En Chile la hubo, y por largo tiempo. Y se perdió por malas políticas públicas. En esto vamos a profundizar en la próxima charla, que en 2 semanas más, que tiene que ver con regulaciones y todo lo que tiene que ver con cómo se fomenta el crecimiento. Pero para dar una mirada preliminar, y como explicaba al principio, dado que la inversión y el crecimiento económico dependen del capital humano, educación y cantidad de trabajadores, y por otro lado de la inversión de las empresas, entonces ahí está los dos temas en los cuales tenemos que poner el énfasis. El tema, dejo un poco de lado el tema tecnológico porque no lo controlamos como podemos controlar sí la educación y la inversión. Entonces, el crecimiento depende de la inversión de la empresa, de la educación del capital humano y la tecnología. Entonces, dejando la tecnología fija porque no está muy bajo nuestro control. Entonces, los grandes temas en Chile, mirando hacia el futuro, pues si queremos cambiar este escenario de bajo crecimiento y cero crecimiento per cápita, tenemos que tomarnos en serio el tema de la educación y tomarnos en serio el tema de la inversión de las empresas. En el caso de la inversión de las empresas, uno se pregunta, bueno, ¿por qué la inversión ha caído? O sea, ¿cuál es la razón por la cual un país que está invirtiendo al 28, 27%, hoy día está en 22%? Y no se ve cómo eso pueda
aumentar en el futuro, según esta estimación del Banco Central. Y ahí aparecen todos los temas que han sido contrarios a la inversión en los últimos 10 años. Desde luego está el tema de las regulaciones. En Chile las regulaciones han llegado a un nivel impresionante. Eso lo vamos a ver, como les comentaba recién, en la próxima charla. Así que estoy dando el titular ahora. Son regulaciones que van muy por encima de lo que se usa, por ejemplo, en países europeos o en Estados Unidos. O sea, somos mucho más estrictos en aprobar proyectos de inversión que Alemania, que Estados Unidos, que Reino Unido, que España, que Italia. No tiene sentido. O sea, no tiene lógica que un país que todavía está en desarrollo tenga restricciones a la inversión superiores a países que ya están desarrollados. No tiene ningún sentido. O sea, hay algo que está funcionando ahí muy mal. En segundo lugar, y también vamos a poner el detalle en la siguiente sesión, ahora titular, en segundo lugar, en Chile los impuestos a las empresas han aumentado en la tasa más alta del mundo. En concreto, hoy día la tasa de impuesto a las empresas es de un 27% de las utilidades. Que ojalá, claro, estoy hablando del impuesto a las empresas, no estoy hablando del impuesto a las personas, ¿eh? Ni tampoco del IVA. El impuesto a las empresas. ¿Por qué es importante el impuesto a las empresas para inversión? Porque las empresas buscan utilidades y esas utilidades tienen dos destinos posibles. Uno es que los accionistas, los dueños de la empresa, retiren las utilidades y las gasten personalmente. Y la otra alternativa es que las reinviertan. Entonces, cuando la tasa de impuestos es muy alta, el que se beneficia de esas utilidades es el Estado, que está capturando esa utilidad para gastarla supuestamente en mejor salud, mejor educación, qué sé yo. Entonces, uno dice, bueno, comparemos, veamos cómo es la tasa de impuestos a las empresas en Chile, que actualmente es 27%, comparada con países desarrollados. Y nos llama la sorpresa de que la tasa de impuestos a las empresas en Chile es la más alta del mundo desarrollado. En Estados Unidos, la tasa de impuestos a las empresas es 21%. La tasa de impuestos en los países de la OCDE, básicamente Europa, el promedio es de 23%. O sea, estamos 4 puntos por encima de Europa y estamos 6 puntos por encima de Estados Unidos. De nuevo, no tiene sentido, no tiene lógica. Bueno, hasta el ministro Marcel lo reconoce, porque la única tasa de impuestos que ha dicho que no va a subir y tampoco va a bajar es justamente el impuesto a las empresas, porque hasta ellos se dan cuenta de que es una variable que está fuera de control. Entonces, está quedando mucho menos dinero, mucho menos utilidades para reinvertir, dado que la tasa de impuestos es más alta. Entonces, ha habido en la práctica un atentado contra la inversión. Y eso, en definitiva, es un atentado contra el crecimiento económico y el bienestar de todos. Porque al final el crecimiento económico no es una cuestión, una entelequia macroeconómica para expertos, sino que el crecimiento económico es lo que ha hecho que Chile haya reducido la pobreza como ningún país del mundo, de 50% a 8%. Es impresionante. Ningún país lo ha hecho, ninguno. Entonces, ese punto es clave. Y por otro lado, está el crecimiento, como decimos al comienzo, aparte de la inversión, depende de la educación, del capital humano. Y creo que todos estamos conscientes de que uno de los temas que está más atrasado en Chile es precisamente la calidad de la educación. O sea, hoy día se habla de la gratuidad universitaria, una enorme cantidad de recursos, ahora se está hablando incluso de perdonar el CAE, que son varios miles de millones de dólares, y nadie habla de la inversión en educación prebásica, básica y media. Ahí está la base. Porque una persona que no recibe una buena educación en los primeros 5 años de su vida, esto está absolutamente demostrado, ¿ya? Tiene una capacidad productiva muy baja. Entonces, el énfasis no debería estar en el nivel universitario, sino en el nivel básico, en el nivel sala cuna. Ahí es donde hay que apuntar para que esas personas tengan un futuro mejor. Y como consecuencia, el país también. Entonces, aquí hay un gran desafío para el futuro, que es elevar la calidad de la educación y también la cantidad, en el sentido que cubra a todos los chilenos, especialmente en sala cuna, básica y media, que siga siendo gratuita y se fomente la inversión privada en educación,
de modo que la gente tenga libertad de elegir la educación pública o privada, y sabemos bastante bien, contrariamente a los países, yo, como les contaba, viví varios años en Estados Unidos, y tengo 6 hijos, y estos hijos están en colegios públicos, de una alta calidad, buenísimo. O sea, colegio público que era mejor que cualquier colegio privado en Chile. Pero es otra realidad. ¿Ah? La realidad chilena, lamentablemente, es que la educación pública es la de peor calidad por lejos. Y en consecuencia, lo razonable es que el Estado, si hay un subsidio de alto impacto, es justamente el subsidio educacional. O sea, ahí es donde el Estado tiene que poner el énfasis en sus políticas públicas. O sea, que la educación sea gratuita. Eso para entenderlo bien, los impuestos son para las actividades, entre comillas, malas, y los subsidios son para las actividades buenas. La educación es una actividad buenísima, es lo que hace que una sociedad sea mucho más cohesionada, comparta ciertos valores, y crezca, y reduzca la pobreza y la desigualdad. O sea, ahí está la clave en la educación. Entonces, si eso no se mejora, sin ideología, sino que con criterios prácticos, y especialmente fomentando la educación privada, no hay ninguna posibilidad de elevar esta capacidad de crecimiento. Así que, desde el punto de vista de política pública, lo que pase en las próximas elecciones presidenciales, el 2025 es clave, en que gane una opción en la cual tenga claro estos puntos y ponga el foco en la inversión de las empresas y en la educación de las personas. Bueno, eso lo he preparado para hoy día. Siempre trato que sea lo más corto posible, preciso, para dejar más tiempo para las preguntas, y ahí podemos expandir un poco más estos temas. Excelente, Carlos. Muchas gracias. Vamos con algunas preguntas que ya están escritas. Y vamos aquí con el- Pregunta de Paula. ¿El ahorro de Chile solo está en las AFP? No, es el más importante, pero no está todo ahí. Hay otros instrumentos de ahorro de las personas, fondos mutuos, por ejemplo. También hay ahorro, en el caso de las personas, las compras de apartamento, por ejemplo. Eso es parte del ahorro. Así que no, los fondos de pensiones sí son lo más importante. Para que tengamos una idea, el, el Producto Interno Bruto de Chile es aproximadamente hoy día de 300.000 millones de dólares, y lo que está ahorrado en los fondos de pensiones es 200.000, el stock total de capital. Así que claramente lejos la fuente de ahorro más importante del país. Y por eso también ha sido, no lo mencioné antes, pero los retiros, por ejemplo, los 3 retiros atentaron también contra esta capacidad de inversión, porque redujeron drásticamente el ahorro de las personas que estaba invertido, y lo tradujeron en gasto, la mayor parte. Para que tengamos una idea, los 3 retiros fueron 50.000 millones de dólares, y los fondos de pensiones tenían 200.000. Entonces, fue un carrete, como yo llamo, un gran carrete, del cual estamos pagando los costos ahora, porque nada es gratis. O sea, es imposible que un país crezca con plata que no tiene que ver con la productividad, ¿no? O sea, en la pandemia gastamos con, con estos ahorros sin trabajar más. Entonces, obviamente que esa cuenta había que pagarla. Perfecto. También hay una pregunta que señala, ¿qué significa que Chile haya crecido más que el mundo? Bueno, es una manera de compararlo, porque eh, como en todas las cosas, por ejemplo, si uno dice que a una empresa le fue muy bien porque las utilidades crecieron 15%, Falabella, por ejemplo, ¿ya? Pero si Ripley, las utilidades crecieron 30%, entonces no le fue tan bien a Falabella. O sea, si dos compañías similares del mismo rubro, una crece 15% y la otra 30%, bueno, la 15 no está mal, pero comparado con los 30 de la competidora no está bien. Entonces, siempre es bueno comparar para saber más o menos dónde uno está ubicado. Igual que lo que mencioné, por ejemplo, con la tasa de impuesto a las empresas, 27%. Entonces, uno no sabe en principio si eso es muy alto o muy bajo. Hay que compararlo. Y al compararlo con los países desarrollados, queda claro que Chile tiene una tasa de impuesto a las empresas significativamente más alta, lo cual obviamente reduce la inversión y por tanto el crecimiento. Otra pregunta de Mario. Dice, profesor Gómez, buenas noches. ¿Cuáles serían las principales causas
que Chile se haya estancado económicamente en los últimos 10 años. ¿Qué cree usted que va a pasar en Chile en el ámbito económico en los próximos 10 años? Bueno, en cuanto a las causas, algunas ya las comenté, pero la expando un poco más. Mira, básicamente es que a partir del año 2010 se producen en Chile cambios para mal de las políticas públicas. Yo diría que el primer cambio negativo fue en el gobierno de Piñera 1, en 2010, si ustedes recuerdan, para el terremoto de febrero del 2010, y él asumió en marzo del 2010. Y en abril anunció un alza de impuestos a las empresas. Estamos hablando de un doctor en economía de Harvard, que sabía lo que estaba haciendo, y que fue un error gravísimo. O sea, Chile tenía una tasa baja de impuestos a las empresas, con lo cual ayudaba a que la inversión creciera fuertemente, por lo tanto, eso llevara a un crecimiento económico mayor. Sube las impuestos a las empresas. Y la sube de 17%, que era en ese momento, a 20%. Le recuerdo que hoy día es 27% a las empresas. Bueno, antes de Piñera 1 era 17%, 10 puntos menos. Y, y él la sube de 17% a 20%, con la razón equivocada, que era para financiar la reconstrucción del terremoto, lo cual no tenía ningún sentido porque el costo de la reconstrucción era aproximadamente 8.000 millones de dólares, una cantidad importante, desde luego, pero que en ese momento, incluso hoy día, Chile puede levantar 8.000 millones de dólares poniendo un bono en Nueva York en menos de un minuto, y es así. O sea, un bono chileno en Nueva York se vende en menos de un minuto, y podríamos haber pagado con deuda que después se tenía que pagar, como toda deuda externa normal, razonable que el país pueda tener. Ese fue el primer error. Ese error fue magnificado con Bachelet, quien el año 2014, cuando asume como presidenta, presenta el famoso impuestazo, que finalmente detuvo el país, y en el cual subió la tasa de impuesto a las empresas de 20% a 27%. Y claro, si ella, que cree en esto, cree en el poder del Estado, dice, bueno, si este señor Piñera uno, de centro derecha, economistas, la sube, yo que creo en esto, duplico la apuesta, y la sube de 20% a 27%. O sea, Chile creció entre 2010 y 2014, el país se dio el lujo de aumentar la tasa de impuesto a las empresas en un 60%, de 17% a 27%, es un 60%. Es, la, es el crecimiento de tasa de impuestos más alto del mundo. Ningún país del mundo hizo tal locura. Y no solamente eso, sino como comenté, el 27% es hoy día la tasa de impuestos más alta de los países desarrollados. O sea, algo está mal. Sí, esa es una causa. Lo segundo tiene que ver con un espíritu antiempresa. Es una cuestión curiosa, que hay como una dislocación entre la realidad de las personas respecto de las empresas. Y en el sentido que nuestros salarios, la mayor parte de las personas en Chile son empleadas, y en consecuencia su remuneración depende de una empresa. Y por tanto, uno debería estar alineado con que las empresas tengan más posibilidades de crecer, o sea, más inversión, que puedan atender a más personas, que puedan exportar más, etcétera. Y sin embargo, les pusimos restricciones absurdas. Y como comentaba al principio, hoy día la cantidad de días que se requieren para aprobar un proyecto de inversión en Chile supera largamente los estándares europeos y norteamericanos, que son países que tienen restricciones importantes por temas ambientales, por lo que fuera. También con países que nos gusta compararnos, por ejemplo, con Australia o Nueva Zelanda. Australia, que es un caso bien especial. Yo también viví en Australia, los conozco bien. Australia está en el mismo hemisferio que Chile, hemisferio sur. Es un país netamente exportador, igual que Chile. Es un país además exportador de minería, igual que Chile. Y por lo tanto los estándares australianos en ese sentido son relevantes. Y un caso, por ejemplo, reciente, pero que un poco grafica esta mentalidad anti-empresa privada, es el caso del litio. O sea, Chile es, junto con Bolivia y Argentina, pero Chile en particular, tiene las reservas de litio más grandes del mundo y de menor costo, porque son en salmuera, que tienen un costo de extracción bajo, comparado, por ejemplo, con Australia, que sí, que es un productor importante de litio, tiene, si no me equivoco, la
la quinta reserva más grande del mundo, pero por debajo de Chile, pero con un costo mucho mayor, porque allá el litio está en roca, no como acá que está en salmuera. Entonces tenemos una ventaja gigantesca. Pero bueno, todos hemos escuchado que la política del litio va a ser que el Estado lo desarrolle, que el Estado tenga el control de la producción. Entonces miremos qué ha hecho Australia. Australia ha hecho lo inteligente. El Estado ha dicho, y allá también otro punto de comparación importante es el tema indígena. Australia tiene un tema indígena potente, incluso yo diría más complejo que el chileno. Y lo han manejado muy bien. Entonces, se ponen de acuerdo, estas son las reglas del juego, y ustedes privados hagan todo lo posible por sacar la mayor cantidad de litio lo antes posible. Y funciona. Y a nadie se le ocurre, se le pasa por la cabeza que el Estado australiano se ponga a producir litio. No tiene idea, al igual que el chileno. Pero acá sí. Entonces, conclusión, el litio se está explotando en la capacidad y en la oportunidad en que se debería. Entonces, esa mentalidad aplica a todas las actividades productivas del retail, de la forestal, del vino, del salmón, etcétera. Es lo que ha hecho que las empresas privadas tengan cada vez más dificultad para invertir. Esto es como, imaginen, por ejemplo, una autopista con peaje. O sea, mientras más peaje físico tú le pongas a una autopista, más lento van a andar los automóviles. Es lo mismo. En el caso de la empresa, lo que el Estado debería hacer es despejar la autopista para que las empresas vayan rápido y cubriendo la mayor cantidad de posibilidades que tengan, versus ponerle peaje, impuestos, ¿ah? Y frenar la velocidad de crecimiento. Excelente. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo se puede revertir o disminuir los impuestos a las empresas extranjeras o de qué depende que esto se pueda concretar y no perjudique internamente a la economía nacional? ¿Será posible? Dice Marco Antonio Osandón. Bueno, mira, a ver, hay que hacer algunas diferencias. Por ejemplo, teniendo presente que la principal actividad económica del país es la minería, que nos cuesta creerlo, pero es así, y ha seguido siendo así por mucho tiempo, y va a seguir siendo así. Entonces, eh, 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 tomando un ejemplo, y vuelvo al caso del litio, y también del cobre, lo que se ha hecho en Chile es el tema del royalty. ¿Qué es lo que el royalty? El royalty es adicional al impuesto a la empresa. Y la lógica detrás es que el dueño de los minerales, y no solamente en Chile, en todo el mundo, digamos, el dueño del mineral es el Estado. O sea, el cobre es de todos, el litio es de todos, no es de nadie en particular. En el caso del cobre, eh, está regido, al igual que el resto de los minerales, exceptuando el litio, por una ley de concesiones mineras, que fue establecida en el año 1981. ¿Y qué es lo que dice esa ley? Dice, señores, efectivamente, el cobre, el litio, todos los minerales son del Estado, pero se puede otorgar una concesión de exploración y también concesiones de exploración a privados para que extraigan el mayor valor posible. Entonces, en el fondo, cuando Minera Escondida, por ejemplo, que es la minera de cobre más grande del mundo en Chile, extrae cobre, el cobre no es de Escondida, el cobre es del Estado, es de todos, ¿no? Pero tiene un derecho de propiedad sobre la concesión, sobre el derecho de extraerlo y cambiarlo y producirlo y exportarlo. Entonces, eso genera una renta que puede ir por encima de la renta de mercado. Entonces, esa diferencia se intenta capturar con el royalty, lo cual está bien, es correcto. El punto es cuánto cobrar. Y, y ahí está el tema de que el royalty recientemente aprobado, o que está en discusión en realidad todavía, es que es de una tasa más alta que la que enfrenta la economía peruana, por ejemplo, o Australia o Canadá, que son países similares a Chile en términos de la importancia de la minería. Entonces, claro, los inversionistas extranjeros, al mirar esto, deciden invertir en los países en los cuales la renta producida sea mayor. Y si tú cobras un royalty por encima del mercado, entonces estás desincentivando la inversión en la principal actividad del país. Y en el caso del litio, es interesante porque recordemos que el año pasado, aquí hay dos productores de litio en Chile, podrían haber 15 o 20, pero bueno, ya sabemos que esta intervención estatal lo ha impedido.
lamentablemente. Bueno, son Albemarle de Estados Unidos y Sokimich chilena. Sokimich es la compañía de potasio y minerales no metálicos más importante del mundo. Y ahora con litio también. Y el año pasado, Sokimich le pagó al Estado de Chile, entre royalty, impuesto a la empresa y canon de arriendo, 6.000 millones de dólares, sin que el Estado hiciera absolutamente nada. 6.000 millones de dólares, lo más impresionante. De hecho, parte de su país fiscal del año anterior es justamente los pagos Sokimich, que no estaba previsto que fuera tanto. Entonces ahí tiene un caso también que fue, el Estado hizo una muy buena negociación con Sokimich cuando le arrendó el litio, las concesiones de litio, están en arriendo con Corfo. Entonces, cuando esto ocurrió, eh, se estableció un royalty que está tremendamente bien negociado. Y si no, el Estado no habría recibido sin hacer nada 6.000 millones de dólares. Entonces, hay experiencia en Chile para poner impuestos y royalty que sean de mercado, o sea, que nos dejen competitivos respecto a otros países, pero que al mismo tiempo cumplan su función de capturar parte de la renta que no le corresponde al esfuerzo propio del privado. Entonces, esto se puede cambiar, o sea, depende de nosotros. Y ahí yo creo que es importante pensar que, por ejemplo, el alza de impuestos que hubo con Piñera 1 y después con Bachelet fue aprobado en el Congreso por amplia mayoría. Y debo decir, lamentablemente, el actual Chile Vamos votó a favor. Entonces, que hay algo muy bien de fondo, ¿te fijas? Todas estas cosas de malas políticas públicas no han ocurrido porque un lado, la izquierda, por ejemplo, lo ha hecho con la aprobación de la derecha. Entonces, acá hay un gran tema de la poca claridad de este sector para defender estos principios. O sea, somos responsables. Entonces, es un punto de tener presente hacia el futuro. Hacia el futuro es clave que los políticos de ambos lados, y especialmente de este lado, tengan claros estos puntos, porque si no, nada va a cambiar. Excelente. Gonzalo Álvarez dice, muy buena presentación. Patricio Mancilla, muy buena charla, muchas gracias. Nancy Ormazábal señala, muy claro y preciso, muy buena charla, muchas gracias. Gustavo Villagrán dice, excelente presentación, el contenido para mí no es nuevo, tengo un Master of Science en Economía, pero la sencillez y claridad de la presentación son extraordinarias. Voy a juntar dos preguntas, Carlos, que ¿Ya? una dice, ¿qué opina acerca de las criptomonedas? Y lo otro es, ¿qué pasaría si se eliminasen las FP en Chile? Bueno, respecto de los fondos de pensiones, yo creo que hoy día hay una de las cosas buenas, muy buenas que tuvo al menos un retiro, fue que la gente se dio cuenta que, pese a toda la propaganda de la izquierda, no más FP, era falsa. O sea, que el dinero estaba ahí, que nunca nadie se robó nada. O sea, piensen ustedes con todo este tema de las fundaciones y otras corruptelas que han ocurrido con dinero del Estado, en los fondos de pensiones nunca se ha robado ni siquiera un dólar, nada. No ha habido cero corrupción, absolutamente cero, porque están muy bien reguladas, porque están muy bien puestos los incentivos. Entonces, y con el primer retiro, lamentablemente hubo un segundo y tercero, pero el primer retiro tuvo una gran ventaja y es que logró que las personas se dieran cuenta que el dinero estaba, y no solamente estaba intacto, sino que había crecido muy fuertemente, muy por encima de lo que la gente llegó a pensar. Entonces, hoy día en Chile está instalada afortunadamente, un consenso, diría yo, muy, muy amplio, 80% o 90% de los chilenos, que apoyan el sistema privado de pensiones y que en cualquier reforma previsional que se haga, la inmensa mayoría quiere que si hay un aumento de la cotización, vaya a la cuenta personal, a la cuenta privada, y que con impuestos generales se paguen pensiones a las personas que no logren un mínimo que como sociedad establezcamos. Así que yo creo que la probabilidad de que ocurra un no más FP es prácticamente cero, es muy baja. Y en todo caso, si ocurriera, que como digo, no creo que vaya a ocurrir, bueno, sería un devastador, digamos. O sea, ahí el capital disponible para inversión se reduciría sustancialmente
Y aún más, lo que sería peor es que esas cotizaciones irían al Estado. Imagínense el Estado transformándose en el principal inversionista del país. No, no lo veo. O sea, sería una verdadera locura, total. Un populismo desatado. Afortunadamente no lo veo en el horizonte como una posibilidad real. Bueno, respecto a las criptomonedas, que no es el tema de esta charla, pero dado que lo preguntan, lo comento brevemente. Las criptomonedas tienen dos miradas, una como inversión y la otra como uso práctico, digamos. En el tema de la inversión es tremendamente especulativa, porque básicamente es una apuesta de casino, ¿ah? A un activo, criptomoneda, que no produce flujo. No hay flujo de caja detrás. Es una apuesta al futuro en el cual muchos creen que podría haber un uso masivo en la vida eh, ordinaria, digamos, de las criptomonedas. Y por otro lado, en cuanto a la tecnología que está detrás, la famosa blockchain, es una tecnología espectacular y que de hecho ha sido adoptada ya por muchos actores a nivel mundial, y especialmente los bancos. El primer banco, el banco más grande del mundo, JP Morgan, ya adoptó blockchain y se está utilizando en una enorme cantidad de industria, y eso es muy bueno. Así que hay un tercer aspecto de la criptomoneda que tiene que ver con la privacidad, ¿ah? Y en el sentido que es posible hacer transacciones con criptomonedas que no son detectadas por el Estado. Y eso lamentablemente incentiva la corrupción y el tráfico de drogas. Y en general, el dinero mal habido encuentra una forma muy eficiente de trasladarse usando criptomonedas. Entonces, es un aspecto que también hay que tener presente. Buenísimo. Vicente Juneus dice, en Chile se permite la política de buyback, como en Estados Unidos, a fin de que las empresas reinviertan sin los efectos nocivos de la subida de impuestos a las empresas. Si es así, ¿por qué no vemos que las empresas tomen un camino como este? Perdón, no sé a qué se refería con Bulwark, Buyback, buyback, habla. de recompra de las acciones. Sí, A lo se mejor refiere a la recompra de acciones. para evitar el pago de dividendos y en el fondo, en vez de que esos dividendos paguen impuestos, se reinyecta eso directamente a la reinversión de las empresas. ¿Por qué en Chile las empresas grandes abiertas en bolsa no han adoptado ese camino en el fondo para seguir creciendo, seguir invirtiendo y evitar esta alza de impuestos generalizada en Chile, digamos, para seguir siendo competitivos con el resto del mundo, digamos? A ver, el, para que todos entendamos que estamos hablando, las compañías, las empresas, y no solamente las que transan en bolsa, sino cualquier empresa, tiene dos maneras de repartir utilidades. Una es pagar dividendos y la otra es capital, o sea, recomprar las acciones, que es lo que tú comentas que es el buyback, ¿ya? Ahora, ambas son malas desde el punto de vista de la inversión, son una desinversión de la empresa, porque piensa, por ejemplo, en un emprendimiento pequeño. Cuando una persona parte de un emprendimiento, por ejemplo, servir coffee break en la universidad a los magíster, los fines de semana, si le está yendo bien a esa persona, lo más probable es que no retire utilidades. O sea, no, no se pague dividendo ni tampoco venda acciones, sino que, perdón, recompra acciones, sus propias acciones, o sea, el buyback. Porque todo el dinero que está ganando lo reinvierte para que sea más rápido, es lógico. Entonces las empresas en Chile y en todo el mundo, cuando tienen expectativas altas de crecimiento, lo que hacen es reinvertir sus utilidades. Y algunos incluso no pagaron dividendos por mucho tiempo. Apple, por ejemplo, durante muchísimos años no pagó dividendos. ¿Por qué? Porque está creciendo muy fuerte. Entonces toda la caja, toda la utilidad que recibía, la reinvertía. Y esa mayor riqueza se manifestaba en el precio de la acción. O sea, el precio de la acción subió mucho más rápido, porque al no pagar dividendos, ni tampoco haber buybacks, entonces logró que la gente tuviera más rentabilidad por la vía del crecimiento del precio de la acción. Y el precio de la acción crece porque la compañía le da mejor, gracias a que reinvirtió la utilidad. O sea, la política pública tiene que ir hacia que las utilidades se reinviertan, no que se gasten. O sea, ojalá se pagaran muy poco dividendo o se recompraran muy pocas acciones, para que ese dinero, en vez de pagar dividendos, vaya al crecimiento de la empresa.
De hecho, en Chile también ocurrió en Estados Unidos con la pandemia, se redujeron las oportunidades de crecimiento. Entonces, el año pasado en Chile en particular, se produjo el pago de dividendo más alto de la historia. Pero eso no es una buena noticia, es una pésima noticia, porque es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, en el hoy, la gente, claro, recibió un dividendo que nunca en su vida había pensado que iba a recibir, y lo puede gastar y qué sé yo, pero si uno hace un doble clic, como se dice, se da cuenta que si las empresas le devolvieron plata a sus dueños es porque no tenían oportunidad de crecimiento. Es una pésima noticia. Así que creo que el tema pasa por justamente incentivar la reinversión de las utilidades. Y eso tiene que ver con lo que comentaba al principio de esta charla, con una tasa de impuestos más baja a las empresas para que quede más utilidad reinvertible. Ahora, si no se reinvierte, claro, ahí sí conviene tener impuesto al gasto, pero no a la utilidad. No tiene sentido, porque esa utilidad, la idea es justamente que se reinvierta. Pero si no se reinvierte, ahí sí conversemos de impuestos. Entonces, ese es el punto fundamental. Incentivar la reinversión de utilidad. Y no solamente de las empresas, sino de todo el mundo. O sea, en el caso nuestro, por ejemplo, incentivar el ahorro. O sea, que todo lo que se ahorre, por ejemplo, no pague impuestos. O pague tasa muy baja. De tal manera que la gente, en vez de consumir hoy día, baje su consumo hoy día y tenga mucho más incentivo para ahorrar y ser más rico en el futuro. Así que eso también es un punto bien clave y me alegro de la pregunta que me hayas hecho. Bien. Salvador Cáceres pregunta, se habla del aumento de las cotizaciones del 6% y de quién lo administra. Si el aporte de las personas es solo de 10% y todavía se discute el 6% adicional, podríamos tomar el ejemplo de Alemania, donde el aporte del trabajador y empleador es de 9,3% cada uno, que sumados equivale a 18,6%, y a su vez mencionar que la AFP en cuanto a rentabilidad funciona súper bien, pero el problema es cómo se administra, sino que todos los actores cumplan con su rol. La educación financiera es fundamental en todo ámbito. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, lo primero es que efectivamente en Europa esto está cambiando, pero en este proceso de cambio todavía es muy importante el aporte del trabajador y la empresa, que al final es un aporte del trabajador, eso es tenerlo claro. O sea, es un cuento esto que la empresa aporta, porque si bien es cierto, desde el punto de vista contable, la empresa pone una parte, pero a nivel de equilibrio general de la economía no es así, porque la empresa ajusta los salarios y el crecimiento del salario según sean sus costos. Entonces, pero dejando ese punto aparte, en el caso europeo, que como digo está cambiando, ese no es un aporte, es un impuesto al trabajo, ¿ya? Y un impuesto a la empresa. Al trabajo porque la persona paga y a la empresa porque también una parte la está pagando. Y ese impuesto llega al Estado y el Estado toma esa plata y le paga las pensiones a los actuales pensionados. Es lo que se conoce como sistema de reparto que está quebrado en todo el mundo. ¿Ya? Y justamente esos países europeos y también Estados Unidos están yendo al revés. Están introduciendo la capitalización individual, que es la única manera que el sistema se sostenga financieramente en el tiempo. Dado que la población aumenta, la población vieja está aumentando muchísimo y la población joven, que debería, en el sistema de reparto es la que paga las pensiones de los viejos, es cada vez más baja. ¿Ya? Yo todavía tengo hijos que ni siquiera, de 35 años, ni siquiera tienen novia, o sea, no tienen ni una posibilidad de casarse. No quieren. Y una vez que se casan, y si es que se casan, no tienen hijos. Tienen perros, gatos. Es impresionante, pero y está bien, es parte del desarrollo, pero eso obviamente que hace que un sistema de reparto sea insostenible. Entonces, el punto uno, como dije, es que ese aporte en Europa es básicamente impuesto, lo cual reduce la productividad. En el caso chileno, no es un impuesto, es ahorro. Los chilenos cuando cotizamos es plata nuestra, no va al Estado, va a una cuenta a nuestro nombre y ese dinero se invierte en empresas, en aeropuertos, en puertos, en carreteras, en forestal, en vino, en todo. ¿Ya? Y también se invierte afuera. Así que no es impuesto, es ahorro personal. O sea, una diferencia sustancial. Y en segundo lugar, el aumentar la cotización individual de 10% a 16% es una buena medida, en la medida también que se haga gradualmente, porque ustedes comprenderán que si se hiciera de una vez,
a partir del próximo mes de 10%, 16%, bajan los sueldos líquidos, que es una embarrada grande, digamos. Entonces tiene que hacerse en forma gradual. Pero está en el sentido correcto, en el sentido correcto de aumentar el ahorro para tener una mejor pensión en el futuro. Ahora, respecto de la elección entre administración privada y pública, como comentaba delante, hay un bastante consenso, una mayoría absoluta, muy potente de chilenos que estiman que sus fondos deberían ser administrados por privados. Y en todo caso, lo mejor sería dar libertad. O sea, que el propio chileno elija quién quiere que le administre su dinero. Y para eso es importante que el Estado juegue con las mismas reglas que el sector privado. O sea, por ejemplo, una FP estatal, ¿ya? O condiciones que sean similares a las que ostentan los administradores privados. Y que la gente elija. Entonces, eso genera competencia y seriedad en el manejo de los fondos, de una manera de asegurar que no haya corrupción, y como ha ocurrido en el caso de los fondos de pensiones, que nunca se ha perdido absolutamente nada. Carlos, hay otra pregunta que ya la he hecho 2 veces, que acabo de verla, que dice: muchas gracias por la presentación. Mi consulta es con respecto a inversión. ¿Qué campos ve más viable para hacer inversiones o ver inversiones en micro o macro empresas? Dice. Bueno, mira, respecto de industrias posibles de potencial de alto crecimiento, en Chile hay varias. Desde luego, todo lo que tiene que ver con recursos naturales. Chile es un país que ha sido bendecido por una abundancia de recursos naturales de todo tipo. No solamente minería, que es la más importante, sino también el tema forestal, el tema de los vinos, el tema del salmón. Chile puede ser, por ejemplo, una potencia alimentaria de nivel mundial. O sea, estuvo cerca, ¿ya? Para tener una idea, para manejar números un poquito más precisos, a nivel de exportaciones, por ejemplo, hoy día el 60% es cobre y el 20% es alimento. Ahí está todo lo que es salmones, vino, agricultura, fruta, etc. O sea, el 80% de lo que Chile exporta es minería y alimentación. Hay dos que son emergentes y de alto potencial, que son la energía. Chile también está dotado, bendecido de energía costo cero. El desierto de Atacama es el lugar del mundo con mayor exposición solar a nivel mundial, el número 1. Y por tanto, el desarrollo de energía solar es espectacular. De ahí a tener la posibilidad de hidrógeno verde, que se alimenta de energía barata. O sea, el hidrógeno verde no es posible sin energía barata. Y Chile es el que tiene la energía más barata del mundo. Potencialmente, hay que desarrollarlo, obviamente. Y el viento también. Entonces, hay áreas de energía y hidrógeno verde, por ejemplo, que son de alto crecimiento, alto potencial, que hay que focalizar el esfuerzo en el futuro. Así que sí, tenemos. Ahora, a nivel microempresa, y claro, igual Chile es un país pequeño. Entonces, dado que el mercado en Chile es muy pequeño, siempre tiende a ocurrir que los sectores más rentables son los sectores exportadores, porque ahí ya el mercado mundial. También hay otro desarrollo en Chile muy interesante y que tiene que ver, y que es consecuencia del alto capital humano que se generó en los famosos 30 años, que es las startups, los emprendimientos. Chile ya ha tenido dos espectaculares, Notco y este su mercado, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? Bueno, por acá lo tengo. Cornershop. ¿Ya? Dos emprendimientos 100% chilenos que nacieron acá con capital humano chileno y que hoy día son a nivel mundial. O sea, hay una capacidad creativa en Chile relevante, pero de nuevo, como el mercado chileno es muy pequeño, todas estas startups cuando empiezan a crecer, no pueden crecer en Chile, imposible. Tienen que irse, o sea, seguir en Chile, pero irse a mercados más grandes, como México, Colombia, Brasil y desde luego, por supuesto, Estados Unidos.
Excelente. Son las 8:36. Muchísimas gracias, Carlos. Veo que ya se han respondido casi la totalidad de las preguntas. Ujú. Muchas gracias, Carlos, por la charla. Y recordarles a todos que la próxima charla no es el próximo martes, sino que es el martes subsiguiente, dado que es feriado el día 15. Así que la próxima es el 22 de agosto y va a ser acerca de regulaciones. Un tema también muy interesante y complementario a todo lo que nos ha estado hablando, Carlos. Así es. Así que seguimos en contacto y nos vemos en la próxima oportunidad. Que tengan una muy buena noche y recordarles también que todas estas charlas están quedando en YouTube, ya están en el canal, la charla anterior, y esta posteriormente se va a subir también para que la puedan repasar también y ver posteriormente. Así que tengan una muy buena noche.